Bien, hermanos, el texto que nos ocupa en esta mañana es Efesios capítulo 5, versículo 17. Antes de entrar en el texto, déjenme decirles que varias personas me han preguntado que qué pasó el domingo pasado. Porque estábamos en Efesios, todo el mundo habla en Efesios y yo digo Juan. En realidad, al pensar en la mujer que fue tomada en adulterio, algo que me vino a la mente para la cena del Señor es que es el Cordero de Dios sin mancha. Y la ley es quien determina quién es pecador con mancha o sin mancha. Y me agarró el viernes completo, en la noche, así dormido y no dormido, el pensar en que todos se fueron y solamente quedó la culpable que merecía ser apedreada y el justo y perfecto que era el único que la podía apedrear. Y eso pues me dijo, óyeme, esto es una prueba más bíblica, claro está, de la descripción del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El perfecto que tiene el derecho de apedrear. La pregunta no fue por qué no la apedrearon a ella. La pregunta debería ser por qué Jesús no los apedreó a todos. Y eso me impactó y dije, bueno, para la cena del Señor creo que nos va a servir. Así que eso fue lo que pasó. No se preocupen, no recibí un rayo el sábado en la noche y me llegó una visión, una cosa de esa. Pero hoy seguimos. Hoy seguimos en el libro de Efesios. Y el texto que nos ocupa, como dijimos, es Efesios capítulo 5, versículo 17. Y el texto dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Claro, si nosotros pues pensamos en este texto solo, pues no tiene sentido, pero ya hemos venido predicando en el libro de Efesios y tenemos el contexto del texto. Desde el capítulo 4 vimos que él está haciendo un contraste entre la vida del mundo, la vida del impío, la vida del pecado, con la vida cristiana, la vida digna del Evangelio, la vida santa. Y él siempre nos presenta ese contraste desde el 4 a través del 5 y termina aquí el contraste. En el mensaje anterior nosotros vimos el último contraste, que era entre la necedad del impío y la sabiduría del cristiano. El necio tiene como su fundamento, como su base, no hay Dios. Ahora, si yo le preguntara a ustedes, ¿usted cree que hay Dios? Creo que todos aquí diríamos que sí. Todos diríamos, claro, yo creo en Dios. Pero eso no es lo que determina si usted cree que hay un Dios o no. Lo que determina si usted sabe que hay un Dios o no es qué hace usted cuando Dios le habla. Yo sé que a ustedes nunca les pasó eso, pero a veces mi madre, cuando estaba un poquito, empezaba a entibiarse un poco, porque llamaba a 2 o 3 de nosotros, éramos 2 hermanos. Y a veces entonces ella empezaba, David, Josué, Abel, y todo el mundo respondía, menos el que ella quería. Es contigo que estoy hablando. Pero ella decía algo que ustedes quizás no han oído nunca, porque ustedes tuvieron padres perfectos, y es lo siguiente. Ustedes no tienen ojos, ni ven, ni entienden. ¿Por qué decía eso ella? Porque no prestábamos atención, porque no le escuchábamos.
En otras palabras, porque nosotros actuábamos como si ella no estuviera ahí. No hay que decir no hay Dios para vivir como si no hubiese Dios. El necio tiene como base no hay Dios. Yo no le voy a hacer caso a lo que él dice. Yo sigo ahí mirando lo que yo quiero. Esa es la necedad. El centro de la necedad es quitar a Dios de nuestras vidas, Ahora, el sabio es aquel que comienza como su fundamento temiendo a Dios. Él dice, Dios está presente. Y si yo sigo como voy, Él va a traer consecuencias a mi vida. Dios me dice cómo debo vivir yo. Y desde el 18 en adelante, hermanos, hasta el final, vamos a ver cómo debemos vivir en la iglesia, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en el trabajo y aún en la batalla espiritual contra los demonios y Satanás. Entonces el sabio hace la voluntad de Dios, escucha a Dios, teme a Dios, hace su voluntad. El necio dice, no hay Dios, a mí no me importa lo que Dios diga. Yo no voy a hacer su voluntad. C.S. Lewis dice una frase muy interesante. Y él dice, creo que fue C.S. Lewis, y él dice, el cielo está lleno de personas que le dijeron a Dios, hágase tu voluntad. El infierno está lleno de personas a quienes Dios les dijo, hágase tu voluntad. Tú quieres hacer tu voluntad, Dios dice, hágase tu voluntad. Termina sin Dios en el infierno. En el sermón de hoy continuamos con ese contraste y vamos a cerrar el contraste entre el sabio, el insensato y el insensato necio con el sabio. Y Pablo ahora nos da un mandato en el versículo 17 y solamente vamos a ver un punto de necios a sabios. Por tanto, dice Pablo, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. El mandato, hermanos, es a no ser insensato. Y eso es importante. El mandato no es a dejar la insensatez. El mandato no es a dejar la necedad. El mandato es a no ser necio, a no ser insensato. El asunto importante para Pablo no es lo que hacemos, sino lo que somos. Porque lo que somos es la fuente de lo que pensamos, y lo que pensamos es la fuente de lo que hacemos. Entonces, el mandato de Pablo no es simplemente, oye, déjate de ser necio, deja la necedad. No, es deja de ser necio. Tú eres necio y ahora necesitas ser otra persona. Y hermanos, nunca vamos a dejar de actuar como necios hasta que no abandonemos ser necios. Y antes de entrar a este proceso del paso de necio a sabios, yo quiero ver la marca del sabio brevemente en el texto. El sabio, dice el texto, es entendido en cuál sea la voluntad del Señor. Y ya vimos parte de eso en un par de sermones anteriores. Él busca la voluntad del Señor porque tiene una mente renovada
él entiende cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para su vida. Pero lo que Pablo quiere que entendamos es que el sabio no solamente tiene una mente renovada que entiende la voluntad de Dios, sino que el sabio busca con su mente cristiana saber la voluntad de Dios para su vida. Él quiere saber la voluntad de Dios en lo que él va a hacer ahora, en esta mudanza, en esta compra, en este entretenimiento, en esta acción, aún en mis vacaciones. El necio es entendido en la manera que el mundo hace las cosas. El sabio es entendido en la voluntad de Dios para su vida. El apóstol Pedro cierra su segunda carta en 2 de Pedro 3:18. Y él, para cerrar la carta, le manda a los hermanos a hacer lo siguiente. 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Note que hasta el día que nosotros entremos a la eternidad, nosotros debemos crecer consistentemente en el conocimiento del Señor. Eso implica que vamos a conocerle a Él más de una manera consistente por medio de su palabra, pero también vamos a conocer su voluntad en ese mismo proceso. Y simplemente esa es la manera en que un necio se hace sabio. Mientras más palabra, mientras más conocimiento del Señor, mientras más entendimiento de su voluntad, mientras más obediencia a su voluntad, más crecimiento tiene. Y esa es la vida del sabio. Una vida muy aburrida, ¿verdad que sí? Óyeme, a buscar la voluntad de Dios cada vez que voy a hacer algo. No como el mundo, que uno no sabe lo que va a pasar mañana y cualquier cosa que te presente, tú te aprovechas. Esos son dos estilos de vida, hermanos, totalmente diferentes. Uno lleva a la eternidad, otro lleva a la eterna perdición. Ya vimos que la voluntad de Dios es que seamos santos. Pero esa voluntad de Dios tiene muchas aplicaciones diarias a la vida del creyente. Ser santo en la manera que hablo con mi hijo. Ser santo en la manera que conduzco. Ser santo en la manera que hago mi trabajo frente a un patrón que no es el mejor. Ser santo en la manera que sirvo en la iglesia. Ser santo en mi casa. Y yo quiero que entiendan la diferencia. Porque yo le puedo decir a ustedes, sean santos. Oh, claro, seremos santos. Pero cuando yo digo, sed santos en la manera que tú, ya ahí la cosa toma otro color. Y para ser santos, en cada una de esas cosas debemos entender la voluntad de Dios. Deben ponerse de esta manera, hermanos. El asunto no es ser santo. ¿Cómo? Pero usted dijo que el mandamiento es ser santos. No. El asunto no es ser santos. El asunto práctico es ser santo en. Ser santo en esta reunión que voy a tener ahorita con el hermano. Yo voy a ser santo en esta manera cuando tenga que hablar con Teresa, o si usted tiene su esposa o su esposo. Yo voy a ser santo en la manera que le voy a presentar el problema.
Yo voy a ser santo en la manera que yo voy a lidiar con la adversidad que Dios me ha dado. Es fácil ser santos mientras la santidad no es aplicada. Seamos santos, santos. Yo quiero ser santo, pero espérate que tú tienes un conflicto con fulano. Espérate que ya es otra historia. No. Ser santos significa ser santos en cada una de las áreas de la vida. Y esa es la vida del sabio. Esa es la vida del sabio. Lo que protege del pecado, y eso lo mencionamos anteriormente, hermanos, es una mente cambiada a la luz de la palabra de Dios y un deseo santo por las cosas de Dios y seguido de las acciones prácticas para la gloria de Dios. Eso es lo que protege del pecado. Vamos a ver si en la otra iglesia nos dan café intravenoso. O sea, algunos hermanos aquí ya están hoy listos. Entonces, un café ahí que entre la vena para verlo despierto. No sé qué estaban haciendo anoche, pero algunos de ustedes están en babia. Ahora quiero enfocarme en la primera parte del versículo. Por tanto, no seáis insensatos. El mandato es muy apropiado, claro está. La palabra insensato en el original es una palabra que significa sin la frente, el frente del cerebro. Antes, cuando una persona estaba loca, le daban choques eléctricos y llega un momento en que se hacía una lobotomía. Le quitaban la parte del frente del cerebro y esa persona quedaba como un vegetal hasta que se moría. La palabra insensato, parece que Pablo sabía anatomía de esa gente, porque la palabra insensato, eso es lo que significa, sin el frente del cerebro. Ese es el original. Ser insensato, hermanos, significa no tener sentido, no seguir la línea lógica de un asunto. Eso lo vemos hoy en la política. Hay muchas personas que no piensan en la política como los argentinos piensan de Messi. Nunca va a ganar un título con Messi, pero Messi es Dios. Eso es para atacar a los... Pero es una falta de lógica, no piensan, no siguen, oye, si hago esto va a pasar aquello y va a pasar aquello. No, son mentes que no siguen la secuencia lógica. ¿Qué dice la Escritura? No sé, yo leí una cosa, pero no sé lo que sigue atrás. Hermanos, eso es ser insensato. Déjenme decir un ejemplo de la insensatez de algunos de nosotros como padres. Mi hijo saca la basura. Mi hijo saca la basura. Hermano, una pregunta. ¿Usted cree que el problema fue que él no lo escuchó, no lo entendió? Y a veces entonces nosotros llegamos al punto de gritar, ¿verdad que sí, Victoria? ¡Pero que dije que saque la basura! Y nosotros creemos que eso va a cambiar al hijo. Hermanos, el problema del hijo nada tiene que ver con sordera. Es igual que los americanos turistas. I want an orange juice. Y el dominicano allá en el resort se queda viéndolo, como que no entendí nada. Entonces ellos dicen orange juice.
Como si decirlo más despacio y más alto va a hacer que la persona entienda. Así somos muchos de nosotros. Insensatos. No vemos el efecto y la causa. No vemos la causa y el efecto. No relacionamos 2 más 2. Somos haraganes pensando. Lo último que queremos hacer es tomar un libro y leer. Porque para usted leer con entendimiento, tiene que seguir la lógica del que escribió el libro. No levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes tienen en la mente, a mí no me gusta leer? Le voy a decir la palabra en griego, afreno. No tienen cabeza. Pero es que no me gusta leer, se me hace pesado leer. Hermano, si usted quiere aprender a seguir un pensamiento, si quiere aprender a pensar, si quiere dejar de ser insensato, empiece a leer libros buenos. La Biblia manda que dejemos de ser insensatos. Que dejemos de ser hombres, personas, mujeres sin lógica, que no piensan. En la política eso se ve todos los días. Esa definición de insensatez, estar sin el frente del cerebro, debe hacernos pensar, hermanos, en las decisiones que tomamos. ¿Qué pasa si hago esto? ¿De qué manera va a afectar a mi hijo o mi hija esta decisión? ¿De qué manera va a afectar a la iglesia mi decisión? ¿Cómo afectará a mi familia esta mudanza? ¿Cómo afectará? Y ahí usted empieza. Los insensatos son los necios de Proverbios. Ellos solamente ven el momento presente y no las consecuencias. El Salmo 53 comienza diciendo, el necio dijo en su corazón, no hay Dios. Y ahí, como vimos anteriormente, está la raíz de la necedad, de la insensatez. Levanten la mano, hermanos, si alguna vez a ustedes, ya sea como padre o en el trabajo o como amigo, alguien que usted le ha hablado es insensato y usted se irrita con ellos. Los que no levantan la mano se ríen. Eso es levantar las 2 manos. Todos nos hemos encontrado alguna vez con un insensato. Y óigame, qué difícil es lidiar con ellos. Qué duro es. Un hombre tan inteligente como yo, teniéndome que rebajar a discutir con alguien que es un necio. Amados hermanos, la Biblia enseña que todos éramos insensatos de nacimiento. Teníamos la mente oscurecida por el pecado. Déjame leer lo que Pablo nos dice, la descripción de Pablo a quien tú y yo éramos antes de venir a Cristo. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón
fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso éramos tú y yo. Pero, pastor, yo nunca adoré a una iguana. Recuérdate lo que dice el texto. Ellos cambiaron la gloria de Dios por la gloria de un hombre, de un animal, de un pedazo de madera, de una música, de un juego. Cambiaron la gloria. Y todos nacimos insensatos. Nuestra mente estaba oscurecida por el pecado. ¿Cuál es el problema? El rechazo a dar gloria a Dios en todo. Y hay dos cosas aquí que Pablo nos dice que el hombre ha hecho, que lo hace un insensato. Primero, de naturaleza. Pero hay dos acciones que perpetúan esa insensatez. Mire lo que dice el texto. Hay dos cosas que el hombre no hizo. Primero, no darle gloria a Dios. Y segundo, no darle gracias a Dios. Y las dos cosas van juntas. Esos son los dos pecados centrales del hombre. Ahí está la expresión más alta del rechazo a Dios de parte nuestra. Ahí está el fruto del engaño de Satanás en el Edén. La mentira de Satanás fue simplemente esta: seréis como Dios. Y si son dioses, lo que tienen es de ustedes. Lo que hacen y piensan es lo que les parezca. Por tanto, ni tú le das gloria a Dios, ni Dios te da gloria a ti, porque somos iguales. Y esa es la mentira de Satanás. Y tristemente, aún en este lugar hoy, muchos que han oído la palabra por años se resisten a adorar a Dios, a reconocer que lo que tienen viene de Él y que solo su evangelio puede salvarles. Aún escuchándolo por años. Es que todavía no estoy listo. Es que todavía no sé. Todavía no he sentido. Rabasaba. Ahora sí. Mira, Dios te manda a creer. Y lo que tú tienes que hacer es obedecer a Dios. Cree. Ser insensato no es más que vivir para nosotros. Muchos deciden que no van a ser egoístas y van a compartir todo lo que tienen sirviendo a la humanidad. De hecho, ahora se ha puesto de moda entre los billonarios dar billones para actos caritativos. Ahora, si usted nota, cada uno de ellos da los billones a una fundación caritativa de ellos. Entonces, esa fundación caritativa es libre de impuestos y en vez de pagar 500, 700 millones de dólares en impuestos, no pagan nada porque lo han dado a la caridad. Bill Gates pone, qué sé yo, 10 billones en una cuenta y en ese año él da 100 millones de dólares. 100 millones para 10 billones es como una gota de agua. Pero ¿cuánto se salva él en impuestos?
¿Cuántos de ustedes, gracias a Dios que nos bajaron los impuestos y pagamos menos, pero todavía Jeff Bezos y Amazon no pagaron un centavo de impuesto, al contrario, le devolvieron 127 millones en refund. ¿Y cuánto que se ganaron de beneficios? 12 billones de dólares. No millones, billones. Pero son caritativos porque hacen su fundación. Hermanos, el grado más alto del amor humano por el prójimo es idolatría si no nace del amor supremo a Dios. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 13 que hemos oído, si yo tuviera amor, si yo diere todo a los pobres y no tuviera amor. ¿Amor por quién? Por Dios. Si el amor mío no nace de Dios, es un amor egoísta e idólatra. Yo quiero dar esto al hospital para ayudar a los pobres, pero le tienen que poner el nombre mío en letras grandes. Esta es la sala Josué Raimundo. La insensatez, hermanos, entonces tiene su origen en el mismo diablo. La insensatez es diabólica, porque la insensatez nace del engaño diabólico, tú eres Dios. Y ese fue el engaño de Satanás, seréis como Dios. ¿Qué es lo contrario a ser necio? Ser sabio. Por tanto, dice el texto otra vez, no seáis insensatos, ser necio, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. El sabio, como dijimos al principio, es aquel que conoce la voluntad del Señor. Ahora, ¿cómo puede un necio llegar a ser sabio? Lo primero que tenemos que entender, hermano, es que el necio es necio por nacimiento. Por naturaleza, mejor dicho. Todos nacimos necios. Si tú no confías en Cristo, tú eres un necio. ¿Cómo pasa este cambio? ¿Cómo nos hacemos sabios? Pablo explicándole a los colosenses la misma cosa que Pablo nos está escribiendo en Efesios acerca del contraste, de andar digno como es, de andar una vida digno del Evangelio, de andar una vida en el Señor, de andar santamente, de ser hombres y mujeres que anden según la palabra de Dios. Él dice en Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14, lo siguiente. Ustedes tienen que andar dignos de Dios, tienen que andar dignos del Evangelio, y dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo pasas tú de necio a sabio? Tú nunca vas a pasar de necio a sabio a menos que Dios, por medio de Cristo, te saque del reino de las tinieblas y te lleve y te traslade al reino de su amado Hijo. ¿Y cómo Dios hace eso? Dios hace eso por medio de la locura de la predicación. Tú tienes que estar expuesto a la palabra de Dios, y Dios es aquel que despierta tu corazón para ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz.
Antes éramos partícipes, esclavos de las tinieblas. Éramos gozosamente, estábamos en el reino de las tinieblas, en el reino de Satanás. Y el texto dice que fuimos librados. Por escuchar la palabra de Dios y aceptar el evangelio de Cristo, fuimos librados. Dios nos sacó de esa vida. Hermanos, las tinieblas son poderosas. Y por eso es que muchos de nosotros nos mantenemos en tinieblas. Nos engañamos a nosotros mismos. Creemos que estamos haciendo lo correcto cuando en realidad estamos totalmente engañados. Pero Cristo es el Cordero de Dios que es todopoderoso y puede librarte de las tinieblas si tú vienes a Él en confianza. El Hijo de Dios, Jesucristo, tiene su reino de luz admirable y nos rescata por su gracia del reino de la necedad y la oscuridad. Nos traslada, nos muda a su reino. Y ese traslado tiene dos componentes y con esto cierro. El versículo 14 de Colosenses 1 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y esos dos pasos, aunque van juntos, son dos diferentes. Dios nos redime. La redención no es más que librar a un esclavo, sacar a alguien de algo por pago. Los israelitas fueron redimidos de la esclavitud de Egipto. Yo sé que ustedes nunca han tenido que hacer eso, pero quizás en los países de ustedes, como el mío, hay lo que se llama una compraventa. ¿Tienen que compraventa? En compraventa usted tiene algo, necesita un dinero, entonces usted va a la compraventa y dice, mira, este anillo de oro vale $1,000, pero yo necesito 500. Tú me das 500 y en 3 meses yo te lo pago. Si en 3 meses no te lo puedo pagar, entonces el anillo tú lo puedes vender. Entonces, ¿qué hace el hombre cuando hace su negocio, consigue los $500? Él va a redimir su anillo. Él paga los $500 y recibe su anillo. Hermanos, lo primero que pasa con nosotros es que Dios nos redime por un pago. Y el pago es la sangre de Cristo. Mira el texto, en quien tenemos redención por su sangre. Mira lo que Dios hizo por ti. Tú eres un necio, absolutamente necio. Tú eres un estúpido, absolutamente estúpido. Ay, perdón, es una palabra que yo no puedo decir. No puedo decir la palabra estúpido porque si digo estúpido, entonces los niños van a repetir estúpido, entonces no es bueno que yo diga estúpido. Así que no voy a decir estúpido. Pero tú eres estúpido, tú eres necio. Tú tienes una mente entenebrecida si no estás en la fe. Y Él redime con su sangre, Él paga para sacarte de allí. Pero lo segundo que Él hace es que por su misma sangre, por su mismo sacrificio, Él te perdona de tus pecados. Y hemos oído muchas veces eso, el perdón de los pecados. Pero aquí hay un pecado que yo quiero señalar. Él perdona todos los pecados, su pago es perfecto y completo, pero uno de los pecados que perdona es tu necedad. Tú eres insensato, necio, y Él perdona tu necedad.
Él perdona tu negación de Dios. Él perdona tu deseo de no hacer lo que Él dice. Aún de ese pecado, Él te perdona. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Encima de la redención y del perdón, Él te da un nuevo corazón. Te hace una nueva criatura. Ya las cosas viejas pasan. Tú eres nuevo. Ahora tienes un corazón que puede pensar bíblicamente, puede crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Por tanto, puedes crecer en el conocimiento de Dios. Por tanto, puedes crecer en sabiduría. Y esa es la vida del creyente. Crecer cada día más en sabiduría por medio de su palabra. Ven a Cristo. Pon tu fe en Él. Cree. Ese es el paso de la necedad a la sabiduría. Vamos a orar.